tienes hoy preparado para nosotros. Queremos que esta palabra tuya, Señor, de la que hemos hablado, nos transforme, nos convenza, nos santifique, Señor, nos enseñe lo que hoy tienes para nosotros. Por favor, háblanos según necesitamos. Tú puedes hacer ese milagro, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos una nueva serie de sermones, hermanos, el día de hoy. Estamos celebrando dos cosas importantes: el mes de la Biblia. Entre los evangélicos de esta parte del mundo hemos escogido este mes para denominarlo, declararlo el mes de la Biblia. Y estudiamos o exaltamos el valor de la Biblia, este documento que es el registro escrito de la revelación especial de Dios. Dios se reveló a través del universo entero, en su creación Él se revela. Pero también se reveló de manera especial hablando con algunos seres humanos, manifestándose a través de teofanías o presentaciones sensitivas de Él que se pueden percibir por los sentidos físicos. Inspiró su palabra y la Biblia entonces es el registro escrito de esa revelación especial. Y celebramos este mes, eso, el mes de la Biblia. Pero también estamos celebrando este año 500 años de la Reforma Protestante. Ese movimiento de fe que se convirtió en un movimiento filosófico, social, político, que transformó al mundo. Cuando usted y yo estudiamos en la preparatoria Historia Universal, pasamos por la reforma religiosa de los siglos XVI y XVII. Un fenómeno que transformó el mundo, y entre nosotros los cristianos entendemos que lo que transformó el mundo fue el descubrimiento de doctrinas cristianas, bíblicas, que ahí estaban por siempre y que muchas personas no conocían. Algunos pocos, algunos disidentes del movimiento religioso de aquella época, que ni siquiera sabemos cómo se llamaban, ni como congregaciones, ni como personas, porque aparentemente estaban desaparecidos porque una macroiglesia gobernaba el mundo y los perseguía, por cierto, los mataba cuando encontraban personas que creían diferente. Pero esos son los héroes que mantuvieron la fe. Pero en la reforma religiosa, esa fe y esas creencias, esas doctrinas salieron a la luz y se hizo un movimiento extraordinario. Y eso celebramos en este año, 500 años de reforma. Por eso este mes se conjugan estas dos cosas para unirnos ustedes y yo en este tema del mes, que la palabra proclame. Por eso quiero que leamos 2 Timoteo 4, 1 al 2, por favor. Léanlo conmigo, está en la pantalla, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1 al 2. En este contexto de que la palabra proclame y celebrando 500 años de reforma protestante, quiero compartir con ustedes este mensaje: salvación, un acto de justicia divina por medio de la fe. Esta es una de las doctrinas, la más importante sin duda, que durante la reforma se exaltó, surgió a la luz para el conocimiento de muchas personas. Hubo quienes murieron por creer esto, hubo quienes fueron perseguidos por creer esto, pero ustedes y yo seguimos creyendo estas cosas. Déjenme introducirme. Primeramente leamos el texto, es Romanos 1:17, es nuestro texto base. Salvación, un acto de justicia divina por medio de la fe, es el tema del sermón, el título, pero lean conmigo Romanos 1:17, es el único texto que vamos a estudiar hoy, este versículo. Lo leen conmigo, por favor. Dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Martín Lutero era un monje agustino. Él mismo dice en su biografía que él escribió que se hizo monje, se hizo sacerdote de orden monasterial por causa del susto que le causó un rayo. En aquella época los rayos mataban a muchas personas, muchas. En los pueblos todavía pasa eso, donde no hay construcciones como en una ciudad, los rayos pueden caer sobre las personas y es un factor de muerte muy importante, especialmente en la antigüedad. Y un día Martín Lutero iba con sus amigos, tuvieron un accidente, se hirieron con una espada y resulta que su amigo murió, y Martín Lutero tenía mucho temor, tenía una gran conciencia de pecado, no dormía tranquilo. Le habían enseñado, él era de la religión de aquella época y él sabía del infierno, del purgatorio, y vivía con zozobra por causa de eso. Y un día cayó un rayo muy cerca de él, invocó a la Virgen en la que él creía, Santana, y dijo: si me salvas me hago monje. Y no se murió, entonces se hizo monje. Él mismo dice, él mismo reconoce que así fue. Había sido criado en el temor de Dios, tenía conciencia de juicio divino y del infierno. Además estudió derecho, jurisprudencia, y al estudiar eso, su personalidad melancólica le hacía meditar en la justicia de Dios y experimentaba un serio pavor por las consecuencias de sus pecados. Un ejemplo de esta conciencia de pecado que tenía: cuando fue ordenado al sacerdocio, cuando fue ya hecho sacerdote, usted sabe, y debo decirles que voy a hablar de algunas cosas de la religión católica con mucho respeto, sin decir nada más que lo que es. En la religión católica se cree en la transustanciación. Hoy celebramos la Santa Cena nosotros y tenemos elementos, fruto de la vid, el jugo de uva, tenemos pan de trigo sin levadura.
y celebramos la Santa Cena, y nosotros creemos en que estos elementos, el pan nunca deja de ser pan, no son más que pan, y el jugo de uva no es más que eso, pero en la Iglesia Católica se crea una doctrina que es la transustanciación, y dicen que el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y que el vino deja de ser vino y se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Hasta hay un canto muy lindo en la Iglesia Católica que dice: ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya. ¿Lo conocen? Está precioso, pero dice una cosa que no es cierta. El pan no es más que pan y el vino no es más que vino, no se convierte en nada. Pero Martín Lutero creía como creían en su iglesia. Y el día que le tocó oficiar su primera misa, cuando él toma la hostia, el pan, y dice las palabras que debe decir, y según su conciencia, ese pan dejó de ser pan y se convirtió en el cuerpo de Cristo, entonces lo dejó en el altar y se tira al suelo y se golpea la cabeza y grita delante de todos: ¿quién soy yo para tocar con mis manos sucias el cuerpo de Cristo? El tipo tenía una conciencia muy clara de pecaminosidad. Se sabía pecador en serio, tanto que le atormentaba eso. Hubo que recogerlo del suelo y otro terminó la misa porque este no la pudo terminar, porque tenía una profunda conciencia de pecado. Acostumbraba a mortificarse el cuerpo, se golpeaba el cuerpo por ahí alguien me está echando porras, pero sí, se golpeaba el cuerpo. Ayunaba y en ocasiones varios días. En su orden, era la orden agustina, tenían un horario para orar por las madrugadas, era parte de su voto, pues él comenzaba horas antes y terminaba horas después. Se confesaba todos los días y en ocasiones se confesaba varias veces al día, pero no encontraba paz ni seguridad del favor de Dios. Un día el abad del monasterio le dijo: Martín, eres un santo y vienes a confesar cada ridiculez, por amor de Dios salte del monasterio y vete al pueblo y peca de alguna manera grotesca, y entonces vienes y te confiesas. Fíjese lo que le dijo, porque sabe que confesaba, en ocasiones confesaba esto: es que acúsome que por la ventana de mi cuarto vi un pajarito parado en un árbol y tuve ganas de tenerlo en una jaula en mi cuarto. Imagínense qué pecador soy. Por eso el abad le dijo: vete a pecar algo y luego vienes a confesar. Un día fue enviado a Roma por asuntos de su orden y sintió un gran gozo porque él creía en las indulgencias. Uno puede ir, según esta doctrina, a donde está, qué sé yo, un colmillo de Santiago, o un pedazo del pelo de Pedro, o un trozo de la cruz de Cristo, o alguna reliquia así histórica de la fe, que no, yo no estoy seguro si es de veras lo que dice ser, pero se dice que se tiene eso. Se da un cierto dinero, se ora frente a esa reliquia, y entonces se puede uno restar años en el purgatorio en caso de que le toque ir al purgatorio. Para los que no saben, el purgatorio es un estado antes del cielo, que es donde vas a purgar por tus pecados. Si moriste en pecado mortal no hay remedio, vas al infierno derechito, no hay problema. Pero si moriste en pecados veniales, vas al purgatorio a freírte unos millones de años en el azufre del purgatorio para purgar tus pecados y luego ya te pasan al cielo. Y Martín Lutero creía eso. ¿No han oído hablar las personas que oran a las santas ánimas del purgatorio? ¿Han oído de eso? Porque si ayudas a que las santas ánimas del purgatorio salgan del purgatorio, cuando llegan al cielo te echan la mano con Dios. Eso es lo que dice la doctrina. No digo que es bueno o malo, nomás digo lo que creen algunas personas. Y Martín Lutero creía eso. Y pensaba que su madre, que había muerto, estaba en el purgatorio y sentía mucho dolor por eso y quería ir a las reliquias en Roma para pagar por ella y para que pudiera salir. Pero cuando va a Roma se desilusiona terriblemente por la superficialidad y la inmoralidad. Y ahí no voy a decir muchas cosas, pero era en serio inmoralidad. Aquello del celibato era un chiste. De veras era inmoralidad. Y él regresa todo desilusionado a Alemania, a su monasterio. Y en su gran desilusión, además de su conciencia de pecado, además de su personalidad melancólica y además de su desilusión, súmele usted, pues está bastante triste. Pero le encargan que dé la clase en el seminario de Romanos y Gálatas, que estudie la Biblia, la carta de Pablo a los Romanos y la carta de Pablo a los Gálatas, que le estudia. Y es ahí cuando se topa con este pasaje. Y la escritura que usted y yo vamos a leer, esto lo sucedió entre los años 1516 y 1517. Y experimentó una iluminación tal que a partir de entonces, además de la transformación de vida que experimentó, hizo de la verdad descubierta el tema de su vida. Esta era la frase que descubrió en la palabra, usted y yo la leímos ya. Mas el justo, la leen conmigo por favor, mas el justo por la fe vivirá. No dice por rituales, no dice por flagelarse, no dice por confesarse, no dice por irse rodillas, ponerse nopales en la espalda, no dice por hacer declaraciones, no dice por mandar una ofrenda a los usureros de la televisión que piden que mande semillas, no dice nada de eso. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Dios justificará a la persona que cree. Él le añadió, existe esa Biblia, está en un museo, existe esa Biblia, él le puso al lado en latín, por la fe sola. Y eso ilumina su vida y empieza una revolución bárbara. El tipo
que cambió al mundo de aquella época, cambió a toda Alemania. Y luego cambió a más, y otras personas se convirtieron por sus escritos, por sus libros. ¿Qué fue lo que entendió él? La justificación por gracia, por medio de la fe. Ahora, déjeme, después de esta introducción con respecto a Martín Lutero, déjeme decirle que el problema de muchos seres humanos para entender la justificación es el uso popular de la palabra. ¿Por qué llegó tarde, hermano, usted al culto? No, pastor, es que los peceros, es que había un camión y decimos, te estás justificando, ¿no? Es lo más lejano a la palabra justificación en la Biblia. Ese concepto que usamos, que alguien se justifica, es lo más lejano que existe al concepto bíblico de la justificación. Para algunos tiene que ver con ocultar el pecado de alguien o pasar por alto las fallas de alguien, pero la Biblia dice que justificación no tiene que ver con no ejercer la justicia, sino con ejercer la justicia. Dios tenía ciertos castigos, cierta cantidad de dolor para el pecado y no lo desusó, no lo guardó, lo dejó caer, pero sobre Jesús, no sobre nosotros, para que usted y yo vivamos como si hubiésemos sido perfectos y Él murió como si hubiese sido el peor pecador. Eso es justificación de acuerdo con la Biblia. La otra dificultad para entender la justificación es nuestra manía por pagar todo lo que recibimos. Los seres humanos estamos convencidos de que nada es gratis. Es más, cuando alguien nos ofrece algo sin costo, guardamos la sospecha de que nos pedirá algo a cambio. Llega nuestro nieto, nuestra hija, nuestro no sé qué, papito querido, ya dime cuánto quieres de una vez para no gastar tiempo. O sea, como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos, de una vez pídeme y así no perdemos tiempo. ¿No es cierto? O sea, siempre creemos que cuando alguien nos da algo, algo nos va a pedir. No puede ser que sea gratis. Es más, tenemos metido hasta los tuétanos la doctrina del karma. El karma, todo se paga. No le enseñó a la mamá. Vas a ver cuando crezca, todo se revierte, porque en este mundo todo se paga. ¿Te dicen eso o no te dicen eso? Todo cae por su propio peso, ¿sí o no? Nada en este mundo es gratis, todo se paga. Es más, los motivadores profesionales, los promotores, los predicadores, los sacerdotes de la superación personal, cuentan una ilustración, se las he contado y aquí déjeme decir una vez más, una ilustración que cuando la cuentan, no, hombre, la gente casi se desmaya de impresión. Dicen que un día un rey, que era bien inculto, quería hacer culto y le dijo a sus sabios, tenía una biblioteca de 3 pisos, le dijo, sabios, agarren todos los libros y resuman toda la ciencia, toda la filosofía, toda la cultura, toda la sabiduría del mundo, resúmanla para que yo la pueda estudiar. Después de unos años le dijeron, ya la tenemos, rey. Lo llevaron a un cuarto y tenían un montón de libros. Dijo, ¿qué? ¿Creen que voy a leer todo ese librero? Están locos y aunque no tengo es tiempo, soy rey, resúmanlo. Después de unos meses vinieron y le trajeron una enciclopedia. ¿Qué? Sigue siendo mucho, están locos, no puedo leer todo eso. Después de unos meses le trajeron un tumbaburros, o sea, un librote. Dijo, sigue siendo mucho, o lo hacen más chiquito o los mando a asesinar. Y uno de los sabios dijo, tráigame una hoja. Le trajeron una hoja y escribió. Digo, ahí está toda la sabiduría del universo. Y el rey abrió la hoja y decía, nada es gratis en la vida. Oh. Cuando cuentan esto los promotores de la superación personal, todo el mundo, así como que se convierten al humanismo. Nos encanta tanto esa idea de que todo se tiene que lograr con esfuerzo. Nos encanta que hasta nos hemos inventado una frasecita que si la analiza es una herejía, es una torpeza de lo peor. La autoayuda. Autoayuda. ¿Sabe a qué se parece autoayuda? Se parece, ¿qué tal que brinco y me cacho en el aire? ¿Cómo la ven? ¿Se puede eso? O sea, voy a brincar y me voy a cachar en el aire y me voy a sostener así en el aire. No se puede. Pues no se puede porque es autoayuda. ¿Cómo yo me detengo a mí? Si ese es el problema, que estoy aquí hundiéndome. ¿Cuál la autoayuda? Si justamente porque no soy lo que puedo ser, justamente porque soy incapaz. ¿Cómo que ahora que autoayuda? Pero nos encanta esa palabrita, nos fascina esa palabrita. Humanismo puro, egocentrismo puro. Es más, algunos hasta tienen su momento de adoración, de autoadoración por las mañanas, no en el espejo. Tú puedes. Porque le enseñó eso un promotor de la superación personal, te das espejo, tú puedes. Gilberto, tú puedes. Eres un campeón. Nadie puede contra ti. Y el problema es que yo ni a mí mismo me creo a veces eso. La autoayuda, o sea, es este pecado, esta manía de creer que todo es por nosotros. Por eso cuando alguien nos habla de la justificación, gracia es gratis. No lo podemos creer. Esta es la otra dificultad. Los evangélicos también caemos en este problema. Nos parece imposible que la salvación sea gratis y la mayoría prefiere pensar que debemos ganárnosla por medio de otros. Ahora, los que estamos aquí, estoy seguro que la mayoría creemos que la salvación es por gracia. La Biblia lo dice clarísimo, que es por gracia.
Pero nos hemos inventado vericuetos en nuestra mente para asegurarnos de que no sea gratis. Por ejemplo, algunos creen en la doctrina llamada la caída de la gracia. Es decir, creen que un cristiano puede ser salvado, rescatado, santificado, sellado, redimido, adoptado por Dios y después se porta mal y se va al infierno. Entonces no es por gracia, es por obras. Los que creen esto no creen en la gracia de Dios. Los que creen esto no creen en lo que dice este libro, no creen en el Dios de este libro. Porque piensan que Dios nos salva, nos perdona, nos transforma, nos sella con su Santo Espíritu, pero de repente nos portamos mal y nos perdemos al infierno. Entonces no es por gracia, es por obras. Porque depende de cuán bien nos portamos. Depende de si me mantengo portándome bien, cuando ni siquiera fui salvado por portarme bien, fui salvado siendo un pecador de lo peor. Pablo fue salvado siendo un perseguidor de cristianos. Así es que nos hemos inventado vericuetos para que, aunque decimos que es por gracia con palabras, en nuestro corazón no creemos que es por gracia. Y creemos en la herejía de la caída de la gracia. A través de toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, la doctrina de la justificación por medio de la fe, la justificación por gracia por medio de la fe se encuentra claramente declarada en la Biblia. Por ejemplo, lean conmigo Efesios 2, 8 al 9, que es un pasaje paralelo a este de Romanos 1, 17. Leen conmigo como dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aclaro una cosa para que no lo perdamos de vista: la salvación no es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Es delicado no entender esa diferencia. No nos salva la fe, nos salva la gracia de Dios. Pero cuando creemos, esa gracia de Dios, que es la que nos salva, se hace efectiva en nosotros. Pero no nos salva la fe, no importa cuánta fe usted tenga. Si no es por la gracia de Dios, no somos salvos. Lo digo porque en este mundo humanista ahora resulta que se puede tener fe en lo que sea. Con que tengas fe es suficiente. No, ten fe, tú ten fe en ti mismo. Ten fe, no, es en la gracia de Dios, en Dios. La salvación es por gracia, no es por fe, es por gracia, por medio de la fe. ¿Estamos claros en eso? Parece simple la cosa ahí, la sintaxis, pero es importante. Pablo lo dice claramente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y lo aclara: no de vosotros, o sea, no es asunto tuyo. No es por obras para que nadie diga yo soy salvo por mí. No, es por la gracia de Dios. Pero en pocos textos, como en Romanos 1:17, se declara en forma tan profunda y significativa esta doctrina. Y esto fue lo que causó o inició en la Reforma Protestante de hace siglos. Hay que decir que si analizamos lo que Pablo dijo en Romanos 1:17 a la luz de lo que dijo en Efesios 2:8, nos debe quedar claro que justicia y gracia son lo mismo. Cuando dice el apóstol Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, podría traducirse: porque en el Evangelio la gracia de Dios se revela por fe y para fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Debe quedarnos muy claro entonces. Este es uno de los logros más significativos de la Reforma Protestante de los siglos XVI y XVII, y debemos atesorarlo y enseñarlo y defenderlo. Y mire, hermanos, como estoy enseñando una doctrina básica de la fe, porque estamos recreándonos en eso, en estos logros de la Reforma, me van a permitir que les dé algunos ejemplos importantes aquí. Pero antes déjenme decir lo siguiente: algunos piensan que Martín Lutero tenía problemas mentales, que era paranoico con respecto al pecado, que le obsesionaba el temor de ir al infierno. Yo digo, qué bueno, ojalá que todos fuéramos así. Qué suave tener conciencia de pecado tan seria. Si leemos el Salmo 51, notaremos que David tenía esta conciencia. ¿Se acuerdan David cómo le dijo? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un salmo entero de confesión, de reconocerse pecador. Incluso dice: en pecado me concibió mi madre. Y no significa que su madre tuvo que pecar para concebirlo, no. Significa que su madre era pecadora, igual que su padre y sus abuelos y todo el mundo. Está diciendo David: soy pecador desde antes de que naciera, porque lo único que hice fue heredar una naturaleza pecaminosa. Y qué interesante que David no dice: regrésame la salvación. No, dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Porque no creía que Dios lo hubiera abandonado. Lo que sí creía es que él había abandonado a Dios y se sentía avergonzado por el pecado tan grave que había cometido: adulterio y asesinato. Y si seguimos leyendo, notaremos que Pablo también tenía esta conciencia de pecado. Él dice: hay una ley en mí, miserable de mí. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He descubierto que hay una ley en mí que me inclina al pecado. Lo que no quiero hacer, hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Se acuerdan de Pablo que decía eso? Incluso cuando se presentaba decía: yo de los pecadores de los cuales, ¿se acuerdan qué decía él? Soy el primero.
El number one, decía él, de los pecadores. A mí a pecador nadie me gana, decía. Qué bueno tener esa conciencia. Usted y yo deberíamos tener esa conciencia también. Es que los que critican a Martín Lutero dicen que estaba paranoico, pues qué paranoia tan buena. Reconocer que soy un pecador. De hecho, lo hemos dicho aquí, hace unos sermones les dije, ¿verdad? Ser un pecador no es un impedimento para ir a Dios. Es un requisito para ir a Dios. Si usted dice, no, yo no soy pecador, ni vaya a Dios, no lo van a recibir. Ni vaya. Señor, gracias que yo no soy como este pecador. Ni al culto de las 12 viene el de las 10, el cortito. Yo vengo al de las 12, que está más largo. Yo sí vengo. Si digo al Señor como el publicano, estoy poniendo el ejemplo del publicano, Señor, gracias que yo no soy como ese. Ni vayamos al Señor, no nos va a recibir. Al Señor hay que llegar con conciencia de pecador. Y usted dice, oiga, pues todos somos pecadores. Exactamente a eso me refiero. Que hay que ir como lo que somos, en lugar de ir pretendiendo que no somos pecadores. Ahora bien, no es ningún problema saberse pecador, como Martín Lutero tenía esa conciencia tan clara. El problema es no encontrar descanso para nuestras almas. Martín Lutero, como muchos otros, buscó paz en la religión, en una vida sometida a normas, y no encontró lo que buscaba. Si usted se halla en la misma situación, venga conmigo a recorrer las enseñanzas de este pasaje y descansemos en el Señor. Sé que he hecho la introducción más larga jamás hecha en algún sermón mío, pero era necesario ahora por el contexto y por las situaciones de nuestro estudio. Pero déjenme llevar entonces a una enseñanza. Es esta: la justicia es por medio de la fe. Lean conmigo la parte del versículo que tiene que ver con esto, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Podríamos traducirlo: porque en el Evangelio la gracia de Dios se revela o nos es dada a conocer cuando creemos. Mire, Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, pero no por falta de amor, sino por un amor sabio, un amor piadoso, igual que el amor del padre cuando disciplina al hijo, igual que el amor del maestro cuando reprueba al alumno. Pues no quiere que siga siendo un bruto en esa materia, quiere que vuelva a estudiar. No quiere que su hijo sea un delincuente y lo disciplina. Si hubiesen permanecido Adán y Eva en el paraíso y en pecado, hubiesen sido eternamente desdichados. Dios los sacó para ayudarles a experimentar su necesidad de regresar a Dios. Pero una cosa interesante, Dios siempre toma la iniciativa para ayudarnos a regresar. El capítulo 3 de Génesis, versículo 21, dice que Dios tomó unas pieles, se hizo unos delantales y cubrió a Adán y Eva con pieles. ¿De dónde agarró las pieles? ¿Fue a la tienda de abrigos de piel o dónde iría? ¿Cómo se llaman aquí donde venden pieles? ¿Peleterías será? ¿Fue una peletería? No. Qué interesante. Dios mató un animal. Dios es el primero en hacer un holocausto. Dios mató un animal para quitarle la piel, y ahí comienza este asunto de la teología cristiana de un cordero que es degollado, que su sangre es derramada para cubrir pecados. De aquí comienza. Este es un anuncio de Cristo. Cuando Dios hace eso, mata un animal para quitarle la piel y cubrir a Adán y Eva, que se sentían desnudos y pecadores. Está anunciándoles: un día alguien vendrá y dará su vida por ustedes. Aquí entre nos, Dios no es vegano. Porque hay gente que trae eso, ¿no? Que yo no voy a comer nada para lo que haya tenido que sufrir un animal por causa de eso. Pues no coman nada por un ser vivo, porque los frijoles también son seres vivos. Dios no es vegano. Él estableció que hay animales y unos mueren para alimentar a otros, y así es la vida. Incluso Él mata a un animal, toma su piel y cubre a Adán y Eva. El problema es que aunque Dios tomó la iniciativa para regresarnos, aunque Él tiene un camino para regresarnos, nosotros siempre hemos querido salvarnos a nosotros mismos. Muy pronto en Génesis capítulo 11 encontramos un ejemplo contundente de esta manía humana: la construcción de la Torre de Babel. Vamos a hacer una torre grandísima para llegar hasta el mismo cielo. Uno dice, está bien, es un intento. Para llegar al cielo se necesita, todos sabemos, una escalera grande y otra chiquita. Todos lo sabemos, ¿no? Y estos estaban haciendo una torre para escribir: gloria al hombre en las alturas. ¿Por qué Dios no está de acuerdo con ellos? ¿Por qué se molesta Dios? ¿Por qué los confunde? Es el momento que surge las lenguas. ¿Por qué Dios los confunde y no les permite hacer aquello? Porque sabía que nunca lo lograrían. Sin embargo, estarían tan orgullosos de su intento, estarían tan felices de su tenacidad, que terminarían glorificándose a sí mismos
en vez de buscar a Dios, y se olvidarían de buscar a Dios. Eso es lo que está pasando el día de hoy. El día de hoy la sociedad, esta religión mundial que se está creando, esta globalización religiosa que está creando en el mundo, es la Torre de Babel moderna, olvidándonos de Dios y creyendo que es por nuestro esfuerzo. Todo el mundo, lo que tú creas, si tienes fe es suficiente, con que creas con muchas ganas, tú puedes, la cosa está en ti, hazlo tú y no sé qué. Eso es, hasta los evangélicos, algunos que están pervirtiendo el evangelio verdadero, enseñan estas cosas. Pero el pasaje, y me refiero a Romanos 1:17, es muy claro. La justicia, es decir, la gracia de Dios, no se origina en nuestras obras. La gracia de Dios, la justicia de Dios no se origina en nuestro comportamiento, ni en nuestro ceñimiento a una religión. La justicia y la gracia de Dios nos es dada, regalo, dada, ofrecida, sin costo. Nos es dada por un simple acto, creer. Dios nos trata como si fuéramos pecadores, porque lo somos, como que somos pecadores, merecedores de condenación cuando nos esforzamos por salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando reconocemos nuestro pecado seriamente y depositamos nuestra fe en Él, entonces nos trata como si fuéramos perfectos. Esto es justificación. Somos tratados como si nunca hubiésemos hecho nada malo, porque Cristo fue tratado como si siempre se hubiese portado mal. Y todo eso es justicia divina, es decir, gracia por medio de la fe. ¿Era perfecto Abraham? ¿Abraham, el padre Abraham? No, dijo 2 veces que su esposa no era su esposa. Sí era su hermana, era media hermana, pero él ocultó que también era su esposa. Y resulta que por causa de eso se enriqueció en una ocasión y en otra tuvo problemas muy serios. Lo hizo 2 veces. Además le quiso echar una mano a Dios teniendo un hijo con la criada de su esposa, cuando Dios le había dicho que iba a tener con su esposa un hijo y muchos hijos, muchos descendientes, que aquí estamos porque somos descendientes de Abraham en la fe. No era perfecto, sin embargo, mire lo que dice la Biblia de él, lean conmigo. La fe le fue contada por justicia. Dios lo trató como perfecto, como justificado, lo trató con gracia porque creyó en él. Y esta es la más extraordinaria verdad, tan extraordinaria que a muchos se les dificulta creerla. ¿Quiere usted experimentar la justificación de Dios? No se esfuerce en ser bueno, no lo logrará jamás. No se someta a una religión, seguirá igual o peor. No se reprima de cosas de la vida. La Biblia dice que si usted anhela cosas malas, aunque no las haga, le es pecado. Mejor haga una cosa, lo que origina la justicia más pura, lo que origina gracia en su vida. Crea con todo su corazón. Deposite toda su confianza en Dios a partir de ahora. Perdónenme que repita este ejemplo. Todos los aquí presentes saben nadar. ¿Alguien aquí no sabe nadar? Alguien, digo, no se ofendan ni nada, nomás confiesen, no sabe nadar. Usted no sabe nadar, ni usted sabe nadar. ¿Cómo se llama usted? Carola. Carola no sabe nadar. Cocina muy bien, pero no sabe nadar. Cose muy bien, yo estoy echándole porras, pero no sabe nadar. Y Carola un día se nos cae en la alberca de clavados, la más profunda alberca que hay en las albercas. 5 o 6 metros. Y además iba corriendo y cayó en el mero centro ya. Ni agárrese de nada, darle lejos. Ideas para salvar a Carola. Ideas, yo tengo una muy buena. ¿Qué tal que compramos un libro de natación? 7 lecciones breves de cómo nadar. ¿Le parece buena idea? Carola, leas este libro. No, hombre, si Carola tiene fuerza para sacar la cabeza, nos va a gritar: cabezón, ¿por qué no ve que me estoy ahogando? Glu, glu, glu. ¡Qué bruto! ¿Cómo se me ocurre que lanzarle el libro es suficiente? Hay que leérselo desde la orilla. Carola, capítulo 1, dice que... Carola, póngate... Carola, ¿dónde está usted? Carola. Sí, ya sé que estoy diciendo una tarugada. Perdónenme, pero así de tarugo es creer que estoy ahogándome en este mundo de pecado, en este mundo lleno de problemas, de desesperanza, de estrés, de no sé qué, y creer que a través de una religión, un manual de cómo comportarme, me puedo salvar. O que a través de que alguien me lo lea, me puedo salvar. ¿Qué necesita Carola para ser salvada? Alguien que sí sepa nadar. Se tire, un salvavidas necesita, se tire. Y otra cosa, si ella está queriendo salvarse a sí misma, nomás no se puede salvar, porque va a estar tirando manotazos y va a ahogar también al salvavidas. Pero cuando se derrote completamente, cuando diga no puedo practicar la autoayuda, ándele, autoayúdese, ahogándose, autoayúdese, júntese con otros 5 en un grupo de autoayuda, a ver cómo se autoayudan a ahogarse, es todo lo que logran. No, necesita que alguien que no es ella, que sí sabe nadar,
se tire y ella necesita derrotarse por completo. No puedo más. Declararse ahogada. Me voy a ahogar porque no tengo remedio. Pero si alguien quisiera salvarme, lo acepto. Y se tira a alguien y la salva. Eso es justificación por la fe. Eso es gracia de Dios. Cuando yo reconozco que no puedo, cuando me dejo de payasadas de que yo me esfuerzo y que mi autoayuda y que yo soy Juan Camaney, y cuando reconozco que solo alguien superior a mí me puede salvar. Por eso insisto, quiere experimentar la justificación de Dios, no se esfuerce en ser bueno, no lo logrará, se lo garantizo, jamás. No se someta a una religión, si seguirá igual o peor. ¿Y qué digo peor? Ya saben qué voy a decir, peor. No se reprima de cosas de la vida, si las anhela, siendo malas, igual es pecado, dice la Escritura. Mejor haga lo que origina la justicia más pura de Dios, es decir, su gracia. Crea con todo su corazón, deposite su confianza en Dios a partir de ahora. Claro, yo sé que le estoy dejando un hueco en la mente. Alguno estará pensando, sí, qué fácil, ¿no? Ya crees y te portas como todo un rufián y sigues siendo salvo. No, es que aquí les voy a decir, el texto no se ha acabado, espérenme tantito, no me mortifique todavía. El texto sigue diciendo, y para fe. Nos dijo antes, porque en el Evangelio la justicia o la gracia de Dios se revela por fe, y luego añade, y para fe. Les explico. Los que no creen en la seguridad de la salvación, los que creen en la doctrina que enseña que uno puede perder la salvación, los que no creen que una vez salvo, siempre salvo, dicen que no pueden creer que una persona sea salva y permanezca en pecado y en una vida de maldad. Y el asunto es muy sencillo. Si una persona ha depositado su fe en Dios, por lo tanto Dios le ha dado justificación, esa persona entra en un proceso de fe que definitivamente no le permite permanecer en pecado y la maldad. No significa que es una persona perfecta, pero sí significa que esta persona que depositó su fe en Dios inicia un camino hacia la perfección. Cuando nos entregamos a Cristo, se desata en nosotros un proceso de transformación que no termina sino hasta que somos llamados por el Señor a su presencia. Podemos decir entonces que creemos para ser justificados y somos justificados para abundar en fe. Por eso dice, y para fe. Y creemos más cada vez. Esta es una de las razones por las que debemos hacer uso de tolerancia con nosotros, entre cristianos, porque no todos estamos al mismo nivel de proceso, pero todos somos salvos y hemos creído en el Señor de todo corazón. Algunos están en kinder, algunos están en primaria, algunos estamos en prepri, algunos están en ya preparatoria, algunos ya son doctorados. No, hombre, algunos ya están en el cielo, son perfectos. Porque ya sabe usted que llegar al cielo es que se le acelere a uno el proceso de santificación. Si uno le quiere decir a alguien, muérete, pero con delicadeza puede decirle que se te acelere el proceso de santificación en este momento. Pido a Dios. Se oye bonito, ¿no? Pido a Dios que te acelere el proceso de santificación ipso facto. Gracias, muchas gracias, qué buena gente eres. Y usted le está diciendo, muérete, amigo. Y como cada quien estamos en un estado diferente de santificación, por eso debemos tener tolerancia entre nosotros. Si antes dijimos que para ser justificado hay que creer, ahora permítame decirle que si quieres creer más y más cada día, debes experimentar más cada día la justicia de Dios. Un creyente que duda del perdón de Dios no crece en fe. Si alguien no se siente salvo o no experimenta la gracia de Dios, definitivamente está estancado en el proceso de fe. Porque la fe nos hace ser justificados, pero la justificación nos hace crecer en fe. Perdónenme, pero cada vez que he estado estudiando, cuando estuve estudiando este versículo para compartirlo, se me venía a la mente una historia de un niño y no tengo más remedio que contarla. Me contó este chiste un niño. Un día un señor iba en su moto, una motito, una moto vieja, de esas de una sola velocidad de antes. Las Vespa primeras que llegaron a México. No eran automáticas, eran de una velocidad. Parecían automáticas, pero no eran automáticas, es que eran de una sola velocidad, no había cambios. Ahí va en su motito, ¿no? Más o menos 30 kilómetros por hora. Y se paró en una gasolinera a echar gasolina y ahí estaba un tipo en un Ferrari de carreras. Y dijo, wow, qué carrazo. Y se bajó el del Ferrari y dijo, sí, no sé cuántos miles de caballos de fuerza, no sé qué. En 15 segundos sube de 0 a 150 kilómetros, no sé qué. Y cuando voy despacio voy a 210. Y el de la motito dijo, qué suave, ¿me deja ver el cofre? Sí, abrieron el cofre, el de la motito se asomó y cerraron el cofre. Oiga, qué suave. Y sale el Ferrari a gorro en su carro. Y era carretera, porque estaba en la carretera. Y de repente va a 150 y pasa el de la motito. Por acá. Lo rebasa. ¿Qué? ¿Es una mugre moto y me va ganando? No, dijo. Y le acelera. Y en eso viene la moto de regreso. Ahora hasta se regresa. Y le da más recio, 250. Y viene la moto y pasa. ¿Qué le pasa a ese cuate en la moto? Le sube a 300 y la moto va de regreso.
Y este le sigue dando y otra vez pasa la moto, se para, dice, voy a preguntarle qué clase de moto trae. Y ahí está la moto, pasa y pasa, hasta que se para y le dice, ¿qué motor trae? ¿Cuál motor? Se me atoró el tirante en su cofre. Perdonen ustedes, me lo contaron. Ahora, yo no sé si Dios me lo puso en el corazón. Si para los que todavía no les cae el 20, se le atoró el tirante de elástico en el cofre del Ferrari, entonces se estiraba. Claro, era un tirante mágico. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe a qué me refiero? Cuando he sido justificado, entro a un proceso de fe. Soy enganchado, por eso lo del tirante y la motito. Soy enganchado por Dios en un proceso y Él me lleva. Ahora, no quiere decir que no me esfuerzo en algo. Leo la Biblia, oro, vengo a la iglesia, pero Él me va llevando. Estoy seguro que los recién convertidos lo notan más que todos los demás. De repente uno tiene actitudes, dice palabrotas, se porta mal en algunas cosas, pero cuando se convierte empieza a cambiar y de repente dice, órale, no dije lo que siempre. No respondí como siempre. O a lo mejor alguien órale, no respondiste como siempre. Oye, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Estás malo? ¿Tienes calentura? Pero no, es que Dios te empieza a transformar. Ni siquiera es cuestión tuya, es cuestión de los tirantes, ¿me expliqué? Es cuestión de que Dios te enganchó y te lleva en un proceso de fe. Por eso insisto, cree con todo tu corazón, deposita tu confianza en Dios a partir de ahora. Y se trata de un proceso de fe. Ya me perdí, pero ahorita me encuentro. Vivamos la justicia de Dios mostrada en Cristo, es decir, su gracia, y dejemos que Dios nos haga crecer en el proceso de fe, porque es un proceso que depende de Él. Además, en último lugar, tercera enseñanza, la justicia es un estado o condición de fe. Es un estado o condición de fe. Leen conmigo la última parte del versículo, Romanos 1:17. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya dijimos que la fe es el medio para experimentar la gracia de la justificación, pero también es un proceso. Y ahora el pasaje nos dice que la fe es un estilo de vida. Es decir, tener fe no solo es un ejercicio mental que consiste en declarar que algo es verdad. Tener fe y ser justificado es ser colocado por Dios en un estado de gracia privilegiado. Es ser sacado del polvo y ser colocado en el regazo de Dios. La Biblia así lo dice, del muladar al trono. Por eso es tan absurdo creer que se pueda dejar de ser salvo. Creer que podemos ser abandonados por Dios después de habernos recogido del pecado es negar su gracia y su misericordia. Si nos perdonó siendo pecadores, nos hizo hijos, nos hizo embajadores, nos hizo mayordomos, discípulos, siervos, ¿cómo nos va a mandar al infierno nomás porque pecamos igual que antes de salvarnos? No estoy diciendo que tenemos permiso para pecar o que es bien suave pecar, no. Estoy diciendo que no tiene remedio, somos pecadores, pero que su gracia infinita nos perdona. ¿Cómo no nos salvará si ya somos sus hijos? La vida del cristiano es un estado de bendición, es una condición de familiaridad con Dios, hijos. No somos gente declarada justa solamente, somos gente de Dios, hijos de Dios, tesoro en sus manos, santificados, apartados, escogidos, atesorados, sellados por Santo Espíritu. ¿Cómo habríamos de caer de semejante bendición si no hicimos nada para estar ahí? Más que creer, y todo fue por su gracia. O sea, Él me puso ahí, ¿cómo me va a quitar? Si la salvación dependiera de las obras, nadie sería salvo. Si de veras tendríamos que mantenernos sin pecado, entonces no hay un solo ser en el cielo ahora mismo. Todos están en el infierno y usted y yo para allá vamos, si no fuera así. Pero es por su gracia, porque hemos creído y perdonó nuestros pecados. Así que no se trata de caminar por la vida como si estuviéramos en una cuerda floja, con posibilidades de caer. No, Señor, estamos en las manos de Dios. Él nos cuida para que no caigamos, Él nos guía, nos protege y nos llena de su amor. Ya les he contado que crecí en una iglesia en donde se enseñaba legalismo. Y no el pastor necesariamente, había muchas personas, igual que aquí. Yo enseño aquí una cosa desde aquí, pero allá en pasillo cada quien enseña lo que quiere, porque desgraciadamente así sucede en algunas congregaciones. Allá en la iglesia donde yo crecí, había un hermano hiperlegalista, nos enseñó esto alguna vez, les he contado. Me dijo que la vida cristiana era como caminar sobre una viga de equilibrio, como la de Nadia Comaneci. Una viga de equilibrio en una gran alberca, gigantesca alberca, llena de ácido. De tal manera que si yo me caía, me deshacía en un instante. ¿Quiere más terror?
tenía que traer en mi mano una copa, la copa de la salvación, llena hasta el tope, no se podía caer ni una gota. Si se me cae una gota, aquello explota y me muero. ¿Quiere más terror? Voy caminando y demonios pasan por todas partes haciendo císcalo, diablo, panzón y esas cosas para que se me caiga. Y yo tengo que concentrarme y no caerme. Yo dije, en la torre, ¿en qué me metí? Yo era nuevo creyente. Dije, si me avisan ni le entro. ¿Para qué no avisan antes de que esto está del cocol? Esto es peor que la casa de los espantos. Pero ya que leí la Biblia, no es así la vida cristiana, por supuesto que no. Sería un terror. No, la vida cristiana es caminar en las manos de Él. Estoy en las manos de Él. No estoy a mi merced, no estoy a su merced. No camino en ninguna cuerda floja, camino en sus manos. Doy un paso y Él está conmigo. ¿Por qué? Porque soy muy bueno. No. Porque Él me ama. Y todo lo que tuve que hacer es reconocerlo como Salvador, reconocerme perdido y decir sí a su gracia. Sí, estoy ahogándome y soy hombre muerto si tú no me salvas. En lugar de decir, yo soy muy bueno, puedo por mí mismo, la autoayuda. Y cuando acepté mi derrota, entonces Él tuvo victoria en mi vida y por eso soy salvo. No camino en la cuerda floja de nadie, camino en sus manos, porque mi salvación no dependió de mí, dependió de Él. Por eso creer que puedo perder esto que Él me dio de regalo es negar la gracia de Dios, es negar su carácter de amor. Y espero que usted y yo no lo hagamos. Esta es una de las doctrinas que fue restaurada, que fue puesta al público, digámoslo así, cuando los reformadores la encontraron. Querido hermano, vivamos la justicia que es por la fe a plenitud. Así que tengo un desafío para nosotros, hermanos. A Martín Lutero, la gracia o la justicia de Dios lo transformó de un atormentado religioso en un poderoso y feliz predicador del Evangelio. Y puede hacer lo mismo con nosotros. Una historia más que la mayoría se conoce aquí, pero que es útil e importante contarla hoy. ¿Recuerdan aquella pareja de esposos sin hijos? Quieren adoptar una niña. Y ya ven cómo es en México, los trámites tan terribles, parece que no quieren que adoptemos. Y entonces tarda mucho y le piden a la directora de la casa hogar que les conceda llevarse a la niña a la casa mientras se hacen los trámites, se terminan los trámites, ya están avanzados, para que ella se adapte. Pero la niña no se adapta, tiene miedo, no puede dormir sin la luz prendida en la casa. No puede dormir sola, tienen que estar uno de los dos esposos cuidándola. Y hasta están pensando en no adoptarla porque tal vez no quiere estar con nosotros. Pero un día el esposo regresa del trabajo, antes de regresar, al llegar a la casa pasó por el notario y tiene los papeles y la adopción ha sido hecha. Las firmas están en su lugar, ahora ya es su hija. Y regresa con su esposa y llevan los papeles y dice, ya es nuestra niña. La niña sale corriendo y dice, ¿qué? ¿Ya soy hija de ustedes? Sí, ya eres nuestra hija. Bueno, me voy a dormir. Se va a su cuarto, cierra la puerta, apaga las luces, se duerme. Y ellos dicen, ¿qué? No tienen miedo, no apagan. Van con ella, le dicen, amiga, no tienes miedo. No tengo miedo. ¿Por qué? Ya soy su hija, ¿no? Sí, bueno, es todo lo que quería saber. Déjenme en paz, cuchile macoy, voy a dormir. Eso ya se lo añadí yo, pero oiga, eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa. ¿Soy su hijo? Sí, ya está. Porque truene, yo veo relampagué. Que digan misa, que digan que los problemas, si se vienen de uno en uno, me aburren. De 20 en 20 para divertirme un rato. Porque Él está conmigo. Y no estoy diciendo que ando buscando lograr los problemas. No, si me hacen sufrir los problemas, por supuesto. A veces, ya lo he confesado, a veces predico aquí con alegría, pero con mi corazón destrozado, porque sí tengo sufrimientos. Pero estoy en sus manos, por Dios. Estoy en sus manos. Y sé que esta vida y todas las cosas negativas que pueda tener no se comparan al gran gozo que experimentaré en su presencia. Así que, hermano mío, creamos con todo el corazón para justicia. Experimentemos la justicia para crecer en el proceso de fe y vivamos felices en el estado de gracia que se nos ha dado por el amor de Dios. Tengo una invitación. Tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor, Señor, yo te necesito. Acepto que he luchado y he creído que se trata de mí, de mi esfuerzo y de mi religiosidad y
y de que la autoayuda, esa mentada que me han metido hasta los tuétanos en este mundo en que vivimos, este mundo humanista, pero ahora reconozco que no hay más que derrotarme delante de ti y reconocer que no puedo. Por eso te quiero pedir, Señor, que vengas a mi vida. Creo en ti. ¿Quieres salvarme? Pues yo quiero que me salves. Reconozco que no puedo, por más esfuerzo que haga. Así que me derroto delante de ti, me declaro incompetente y te pido, Dios, sálvame, lléname de tu gracia. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y amigos y te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra tan importante, que te pido, Dios, que nunca más se oculte, que por nosotros, Señor, nunca más haya quienes oculten esta verdad, ni las religiones antiguas que la ocultaron, ni las nuevas posturas heréticas que se están levantando, Señor, incluso entre las iglesias evangélicas. Permítenos mantener esta verdad, Señor, proclamar esta verdad a todos los que nos rodean, pero hoy queremos vivirla, Señor, y por eso te pido que si hay alguien aquí, Señor, que necesita tu salvación, tú vengas a su vida y le rescates. Sigan orando, mis hermanos, y si usted quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy, sálvame, ahí en su lugar, levante su mano, déjeme orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si alguien más toma esta decisión, levante su mano en su lugar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, les felicito de todo corazón. ¿Podrían ponerse de pie, por favor, ahí en su lugar? Los que han levantado su mano, y si alguien más quiere levantar su mano, quiere ponerse de pie, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, necesito, reconozco que solo tú me puedes salvar. Entiendo que no es por mis obras, ni por mi religiosidad, ni por los rituales, ni por lo que haga. Entiendo que es porque creo en ti, porque tú pagaste ya en la cruz y ahora ese sacrificio es efectivo en mi vida. Dígaselo a Dios ahí en su corazón y póngase de pie. Quiero orar por usted. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Quiero pedirle un favor, hermanos siervos, pueden abrir sus ojos, por favor. Y cerca de ustedes, hermanos diáconos, abran sus ojos. Cerca de ustedes hay una persona que está de pie. Vaya, abrácele, por favor. Vaya con él, con ella. Ore por él, por ella, por favor. Hermanos siervos, hermanos diáconos, creo que debe abrir los ojos, hermano diácono, hermano siervo, y vaya, y que todos tengan a alguien que ora por ellos. Tal vez se puede hacer así, sí, tal vez sí. Por favor, acérquense, hermanos. Y hermanos de la iglesia, si usted ve a alguien, no hay ningún diácono, pero usted es un miembro de la iglesia, un ujier, vaya también, por favor, porque tal vez son más los que han tomado la decisión que los que están disponibles para hacer esta oración por ellos. Así que acérquese a otra persona. Gracias, René, sí, ahí con ese joven. Que nadie esté solo, por favor. Que todos tengan a alguien de la iglesia orando por él, por favor. Vamos en oración al Señor. Dios santísimo, bendito seas. Gracias, Dios, por tu gracia. Gracias por la salvación que nos has ofrecido, Señor, gratuitamente. Y por esta experiencia de poder creer en ti, Señor, y experimentar este proceso de fe y de crecimiento espiritual. Pongo en tus manos, Señor, a nuestros nuevos hermanos. Bendíceles, por favor. Llénales de tu presencia, y las cosas que queden pendientes de entender, enséñaselas, Señor, en el camino, y úsanos si quieres a nosotros para discipularles. Bendícelos, Dios, los ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.